Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las élites colombianas, específicamente los tecnócratas. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que este estudio no se limita a la riqueza, se trata de cómo las élites, en Ajá. este caso los tecnócratas, influyen en los principios dominantes de la sociedad. Exacto. Y prepárense porque el nivel de interconexión e influencia de estos grupos es realmente sorprendente. Afectan desde la política económica hasta los procesos de paz. Para empezar, definamos quiénes son estos tecnócratas. El estudio los describe como una élite del conocimiento que ocupa puestos clave en instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, Sí. el Banco de la República, Ajá. Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. Lo que me impactó fue el perfil tan específico que encontraron en su investigación. Es casi como un bingo andino para pertenecer a este grupo. El estudio revela que el 86% son hombres blancos, el 78% economistas egresados de la Universidad de los Andes, Wow. el 77% nacidos en Bogotá y el 93% con posgrados en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. O sea, una concentración enorme de poder y educación en un grupo muy particular. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Bueno, aquí es donde encontramos la primera paradoja. Se ve a los tecnócratas como reformistas, pero tienden al gradualismo Ujú, y a menudo se oponen a cambios transformadores a gran escala. claro. Y eso genera tensiones, especialmente con un gobierno como el de Petro, que tiene una agenda reformista mucho más ambiciosa. Exactamente. ¿Cómo se ha desarrollado esta dinámica? La adhesión de los tecnócratas a la ortodoxia económica a veces choca con la realidad de la pobreza, la desigualdad y la necesidad de inversión social en Colombia, y esto nos lleva al caso de Uribe y Santos, un contraste fascinante. ¿En qué sentido? Uribe, un presidente de derecha, abrazó a los tecnócratas, mientras que Santos, de centro izquierda, con su agenda de paz, se encontró con resistencia por parte de este mismo grupo. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se explica? Es una pregunta compleja. Por un lado, los tecnócratas suelen criticar el populismo, pero por otro lado recurren a prácticas clientelistas. Espera, ¿no es eso contradictorio? Lo es y lo justifican como una forma de atender las necesidades sociales que sus políticas ortodoxas no cubren. Ven el clientelismo, que es el intercambio de bienes y servicios por apoyo político, como un mal necesario para compensar las deficiencias de su enfoque. Entiendo, pero algunos dirían que esa visión es bastante limitada, ¿no? Exactamente, el estudio también critica la visión limitada que a veces tienen los tecnócratas sobre Colombia. Se enfocan principalmente en la región andina, Sí. descuidando las comunidades marginadas y temas como la igualdad de género. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿podrá Petro crear una tecnocracia de izquierda para contrarrestar la existente? Es un desafío enorme. Primero, construir estas redes de expertos afines toma tiempo, incluso décadas. Segundo, la edad de muchos en el círculo cercano de Petro podría ser un obstáculo para consolidar una nueva tecnocracia en el corto plazo. Y si a eso le sumamos que el contexto global actual no favorece las ideas que Petro busca implementar, la cosa se pone aún más difícil. Claro, las ortodoxias globales que dominan el pensamiento económico no están alineadas con las soluciones que él propone para problemas como el cambio climático, el narcotráfico y la desigualdad. Entonces, estamos condenados a repetir los mismos patrones. No hay espacio para un cambio real. No necesariamente, si bien algunos tecnócratas han criticado duramente las reformas de Petro, calificándolas de populistas, también hay voces que se muestran más optimistas. Jenny Pierce, una de las autoras del estudio, cree que el gobierno de Petro puede ser un punto de partida para un cambio de paradigma. Ella argumenta que las nuevas generaciones que están viviendo las consecuencias del cambio climático y la violencia podrían generar la presión necesaria para un cambio de enfoque. Es una visión esperanzadora, pero aún queda mucho por ver en los próximos años. Sin duda, y aquí hay otro elemento que añade complejidad al panorama: el historial de los tecnócratas en la política electoral. ¿A qué te refieres? Con la excepción de Santos, la incursión de los tecnócratas en la política electoral ha sido en general un fracaso. Cierto, el estudio menciona casos como los de Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Rudy Gómez y Alejandro Gaviria, todos ellos con resultados decepcionantes en las urnas. Exacto, y esto ha generado reacciones fuertes por parte de algunos tecnócratas, quienes consideran que el estudio lo reduce a una caricatura. Por ejemplo, Juan Carlos Echeverry argumenta que la tecnocracia ha contribuido significativamente al progreso social en Colombia. Él destaca ejemplos como la Ley 100 de Salud y Familias en Acción. Pero el estudio cuestiona que esos logros se deban exclusivamente a la tecnocracia, señala la influencia de actores políticos Ajá. y la Corte Constitucional en la implementación de estas políticas. Esta tensión se refleja también en las críticas que algunos tecnócratas han dirigido al gobierno de Petro, acusándolo de populismo.
Es importante recordar que este tipo de descalificaciones, sin un análisis profundo de los problemas del país, limita el debate público. Totalmente de acuerdo, y volvemos a la paradoja. Critican el populismo, pero recurren al clientelismo, ¿no te parece irónico? Es una contradicción que revela la complejidad del panorama político colombiano y según algunos estudios, los tecnócratas ven el clientelismo como una forma de redistribución para los pobres, un mecanismo que compensa las fallas de su propio enfoque. Una perspectiva bastante cuestionable, ¿no crees? Sin duda plantea interrogantes sobre la visión de la tecnocracia sobre la sociedad colombiana y la forma en que se deberían abordar los problemas sociales. Y hablando de visiones, el estudio también señala la ausencia de un enfoque de género y de perspectivas de interseccionalidad en el pensamiento de la tecnocracia colombiana. Absolutamente esto refuerza la idea de que su visión de la nación es limitada, centrada en la región andina y en un modelo económico que no siempre responde a las necesidades de todos los colombianos. Entonces, ¿es realmente posible una tecnocracia progresista en Colombia? ¿Podrá el gobierno de Petro impulsar un cambio en ese sentido? Es un proceso que tomaría tiempo, incluso décadas, según Velasco. Él argumenta que la idea de muchos de los que rodean a Petro podría ser un obstáculo para la consolidación de una nueva tecnocracia en el corto plazo. Claro, y además hay que considerar que el contexto global actual no favorece las ideas que Petro busca implementar. Exacto, las ortodoxias globales que dominan el pensamiento económico no están alineadas con las soluciones que él propone para problemas como el cambio climático, el narcotráfico y la desigualdad. Entonces estamos en un callejón sin salida. No necesariamente a pesar de los desafíos, hay quienes creen que el gobierno de Petro puede ser un punto de partida para un cambio de paradigma. ¿Quiénes, por ejemplo? Jenny Pierce, por ejemplo, destaca que las nuevas generaciones están viviendo las consecuencias del cambio climático y la violencia, lo que podría generar una presión para un cambio de enfoque. Es una visión esperanzadora, pero aún queda mucho por ver en los próximos años. Sin duda. Y hay un último punto del estudio que me parece fundamental, la relación entre la tecnocracia y la élite oligárquica. Adelante, cuéntanos más sobre eso. El estudio plantea que la tecnocracia, al enfocarse en la macroestabilidad económica, termina favoreciendo los intereses de la élite oligárquica. Es decir, que se perpetúa la concentración de la riqueza y se dificultan las reformas que buscan una mayor justicia social. Exactamente, y este punto nos lleva a una reflexión crucial para quienes se diseña la política económica en Colombia. Es una pregunta que nos invita a cuestionar el modelo actual y a pensar en alternativas que beneficien a todos los colombianos, no solo a unos pocos. Me parece que el estudio de Pierce y Velasco nos da herramientas para comprender mejor estas dinámicas de poder. Totalmente no se trata de demonizar a las élites, sino de entender su lógica y cómo impacta en la vida de todos. Es como abrir la caja negra del poder para analizar sus mecanismos y así generar un debate más informado sobre el futuro del país. Hablando de debate, creo que uno de los puntos clave que surge del estudio es la necesidad de mayor diversidad en la composición de las élites, particularmente en el caso de la tecnocracia. Claro, volvemos a ese bingo andino que mencionábamos, hombres blancos bogotanos, egresados de los Andes, con posgrados en el extranjero. Esa homogeneidad limita la visión de la realidad colombiana. Perpetúa un modelo que no siempre responde a la diversidad de necesidades del país. Entonces la pregunta ¿es posible una tecnocracia más representativa e inclusiva, una que no solo entiende los números, sino también las realidades sociales de Colombia? Es un desafío enorme, pero no imposible. Implica repensar la formación de los tecnócratas, abrir espacios para la participación de mujeres, personas de regiones distintas a la andina, e incorporar perspectivas que vayan más allá de la ortodoxia económica. Claro, no se trata solo de cambiar caras, sino de transformar la mentalidad de comprender que la economía no puede funcionar de espaldas a la realidad social. Exacto, se necesita una tecnocracia que entienda que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el bienestar de toda la sociedad. Y eso implica considerar factores como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la violencia, el cambio climático, todos esos temas que a veces quedan relegados en los análisis económicos tradicionales. Es un cambio de paradigma que requiere un compromiso por parte de todos los sectores, no solo de la tecnocracia. Y aquí es donde la sociedad civil juega un papel crucial, exigiendo mayor transparencia, participación y rendición de cuentas por parte de las élites. La democratización del poder no se logra solo con la voluntad de las élites, sino con la participación activa de la ciudadanía. Y eso implica informarse, organizarse, alzar la voz y exigir cambios que beneficien a todos, no solo a unos pocos. El estudio de Pierce y Velasco nos ofrece una herramienta valiosa para comprender las dinámicas del poder en Colombia y para pensar en cómo construir una sociedad más justa e igualitaria. Es una invitación a la reflexión, al debate y a la acción, a no conformarnos con status quo.
y a trabajar por un futuro en el que el poder esté al servicio del bien común. Y en ese camino es fundamental cuestionar las ideas preconcebidas, desafiar las ortodoxias y buscar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades reales de Colombia. La transformación social no es un proceso fácil ni rápido, pero cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca a un futuro más prometedor. Y aquí me gustaría retomar un punto que mencionamos antes, la importancia de las reformas para abordar los problemas estructurales de Colombia. Claro, el tema de la reforma siempre genera debate, especialmente cuando hablamos de la postura de los tecnócratas frente a las propuestas del gobierno de Petro. Exactamente, el estudio de Pierce y Velasco nos muestra que la tecnocracia colombiana, a pesar de considerarse reformista, tiende al gradualismo y se resiste a cambios drásticos. Lo que explicaría en parte las tensiones con el gobierno actual, que busca implementar reformas más profundas y transformadoras. ¿Y cómo se resuelve esta tensión? Esa es la pregunta del millón. ¿Es posible conciliar la estabilidad macroeconómica tan defendida por los tecnócratas con las reformas sociales que el país necesita? Es un dilema que nos obliga a pensar en un nuevo modelo de desarrollo, uno que no sacrifique la justicia social en aras del crecimiento económico. Y para lograrlo es fundamental que la tecnocracia amplíe su visión, que comprenda que las reformas no son una amenaza, sino una oportunidad para construir un país más equitativo y sostenible. Se necesita una tecnocracia que dialogue con la sociedad, que escuche las demandas de los distintos sectores y que esté dispuesta a replantear sus postulados a la luz de las nuevas realidades. Exacto, un cambio de mentalidad que requiere humildad, apertura y un compromiso genuino con el bienestar de todos los colombianos. Y hablando de compromiso, hay algo que me resonó mucho del estudio, la importancia de conectar la política económica con la realidad territorial. Ese enfoque andinocentrista que mencionábamos antes, que deja de lado a las regiones marginadas, es un obstáculo para el desarrollo integral de Colombia. Totalmente de acuerdo. Es necesario que la tecnocracia salga de su burbuja bogotana y comprenda las necesidades de las comunidades que han sido históricamente excluidas. Se incorpore a la toma de decisiones a personas de diferentes regiones con experiencias y conocimientos diversos. Porque la riqueza de Colombia no solo está en sus recursos naturales, sino también en su diversidad cultural y social. Exacto. Y una tecnocracia que realmente quiera contribuir al desarrollo del país debe estar a la altura de esa riqueza, debe ser capaz de integrar todas las voces y de construir soluciones que beneficien a todos. Un desafío que nos interpela a todos, no solo a la tecnocracia, a repensar el modelo de desarrollo y a trabajar por una Colombia más justa, equitativa e inclusiva. Para terminar, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de país queremos construir? ¿Un país donde el poder se concentre en unos pocos? ¿O un país donde todos tengamos la oportunidad de prosperar? La respuesta está en nuestras manos, en nuestra capacidad de informarnos, de participar, de exigir y de construir un futuro en el que la justicia social no sea una utopía, sino una realidad. Y para ampliar más sobre las élites colombianas, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia, denle un me gusta y suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio. Hasta la próxima.